Antes que nada, gente, recordaros que ya he activado las donaciones para que juntos podamos cumplir el sueño de a fin de año donar todo lo posible a, si no es al refugio con el que yo colaboro aquí, me podéis dar ideas, me podéis decir, oye, pues este refugio lo necesita más, conozco una asociación que necesita ese dinero, pero he activado las donaciones para que juntos podamos cumplir ese objetivo y ese sueño, porque es un objetivo, pero también es un sueño, ¿no? Por lo cual, a continuación quiero dejaros un mini vídeo de 1 minuto explicando cómo podéis hacerlo, ya que las donaciones se pueden hacer en cada vídeo que subo dando al apartado del corazoncito donde pone gracias, o cada vez que haga un directo también se puede hacer donaciones. No hace falta que sea 5 euros, ni 10, ni 20 céntimos. Con que sean 20 centimillos ya habrás colaborado mucho con esos peluditos que tanto nos necesitan. Muchas gracias. Canta al ritmo de las ofertas en Amazon. No importa lo que pase, si es jueves, todo bien, porque los jueves en Telepizza hay familiares a 6,95. Ven y llévate tus pizzas. ¡Viva la masa! Telepizza. El llanero solitario. ¡Rayo Silver! Un caballo que corre a la velocidad de la luz. Ninguno cabalga levantando el polvo como Silver, el llanero. Una niña a la cual su madre le hizo algo terrible y durante más de 10 años no se supo la verdad. Este caso que te invitamos a ver hasta el final es una historia de lucha y perseverancia de un hombre que movió cielo y tierra para saber qué sucedió con la hija que fue arrebatada de su lado. La pesadilla que parecía no tener fin se resolvió tras 12 años de intensa búsqueda, pero las secuelas emocionales resultaron mucho más difíciles de superar. Quédate hasta el final para saber todo lo que sucedió. El caso de Sabrina Allen. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. A mi madre por grabar Jumanji en VHS. Al cineclub de mi barrio por programar sesiones de clásicos. Criminal. Sabrina Allen nació el 30 de mayo de 1997 en Austin, Texas, Estados Unidos, y fue la única hija del matrimonio conformado por Dora Lawrence y Greg Allen. Aunque son escasos los detalles sobre los primeros años de su vida, se sabe que creció en el seno de una familia marcada por desafíos emocionales y legales. Dara se encargaba del hogar, tenía algunos trabajos relacionados con ventas, pero difícilmente podía mantener un empleo por más de 6 meses. Mientras que Greg, un ingeniero eléctrico y experto en sonares, estaba realizando una investigación como parte de un doctorado en los laboratorios de la Universidad de Texas, en Austin. Sabrina asistía a la guardería donde sus maestras estaban encantadas con ella. La describieron como una niña muy animada y llena de vida a la que le divertía perseguir palomas.
También destacaba por ser extrovertida y por su facilidad para hablar con la gente de cualquier edad. En esa época, tenía una amiguita de su misma edad llamada Celeste Chávez. Asistían a la misma guardería y se trataban como hermanas. De hecho, pasaban casi todas las tardes juntas y también se reunían los fines de semana, pues los padres de las dos estaban complacidos con la bonita amistad de las niñas. Les gustaba vestirse como princesas de Disney, y uno de los días más divertidos, según recordó Celeste años después, fue cuando celebraron Halloween en 2001. Se vistieron de Blancanieves y Bella y fueron juntas a pedir dulces. Esa niñez tranquila cambió de manera significativa cuando sobrevino la separación de sus padres, un divorcio que marcó un antes y un después en su vida. Luego de la separación, Dara acusó a Greg de presunto abuso sexual, mientras que Sabrina declaró ante un funcionario del Servicio de Protección de Menores que su padre era un hombre maltratador que golpeaba a su madre. Sin embargo, cuando se inició la investigación por la denuncia y los oficiales a cargo entrevistaron por separado a la madre y a la hija, la verdad comenzó a emerger de manera inesperada. Durante la conversación a solas con el funcionario, Sabrina rompió en llanto y reveló un secreto que dejó desnuda la manipulación a la que había sido sometida. Con una mezcla de miedo y alivio, confesó que todo era una mentira, una historia fabricada por su madre. Ante tal evidencia de manipulación y tomando en cuenta otros datos obtenidos durante la investigación, la Corte ordenó una evaluación psicológica de Dara, la cual evidenció que padecía de una enfermedad mental, específicamente un trastorno de personalidad. Como resultado, un juez dictaminó que el padre de la menor debía mantener la custodia, mientras que Dara tendría un régimen de visitas bajo supervisión del Estado. Fue entonces cuando los problemas se intensificaron. A pesar de la determinación del tribunal, Dara amenazaba a Greg con llevarse a su hija, y las dificultades con el régimen de visitas eran constantes. Incluso la corte fue alertada sobre la situación, pero respondió que no podía intervenir más allá de lo ya estipulado. En algún punto, entre marzo y abril de 2002, las cosas parecieron dar un giro inesperado. Dara dejó de discutir por la custodia de la niña, mostrándose de repente más amable y aparentemente feliz. Este cambio hizo que Greg bajara la guardia, creyendo que finalmente las tensiones habían quedado atrás y que todo estaba mejorando. Sin embargo, lo que él no sabía era que detrás de esa fachada de calma y armonía, se estaba gestando un plan que cambiaría las vidas de todos de la peor forma. Hubo algunas señales de alerta, pero Greg no las vio. La primera de ellas ocurrió el día en que la propia Sabrina le dijo a su abuela paterna que iba a vivir con su mamá en México. La familia quedó sorprendida, pero no lograron entender del todo lo que estaba sucediendo y tampoco supieron cómo reaccionar. Si bien el hombre notó algo de nerviosismo en su ex esposa, se aferró a la idea de que la actitud conciliadora que la mujer tenía últimamente era una buena señal. Nadie presintió lo que estaba por ocurrir. El 19 de abril de ese mismo año, a Dara le correspondía la visita de fin de semana, según lo establecido en el acuerdo de custodia legal. Greg llevó a la niña con ella, le dio un beso de despedida y escuchó cómo su hija le rogaba que no se olvidara de pasar a buscarla a tiempo. Según sus palabras, a Sabrina le dolía el estómago cada vez que él la dejaba con su madre. De acuerdo con los reportes de prensa, aquella fue una visita inusual, ya que por razones que nunca quedaron claras, en esa ocasión no hubo supervisión. Al finalizar el fin de semana, cuando la niña debía regresar con su padre, Dara y Sabrina simplemente no aparecieron. Greg esperó por horas, cada minuto cargado de preocupación, hasta que finalmente decidió buscarla en la dirección que Dara le había proporcionado. Sin embargo, al llegar al lugar descubrió con desconcierto y angustia que la mujer, quien supuestamente se había mudado al norte de Austin, le había dado una dirección falsa. Dara se llevó a su hija contra su voluntad y respetando las decisiones legales.
De inmediato, el padre denunció el plagio, pero enfrentó un obstáculo frustrante. La policía local rara vez tomaba las denuncias de niños desaparecidos derivadas de disputas de custodia. Esto provocó que las autoridades tardaran en actuar, demorando la emisión de una orden de búsqueda que acusaba a Dara de interferir en la custodia de la menor. Finalmente, el 29 de abril, la Corte del Distrito del Condado de Travis, en Texas, emitió una orden de arresto estatal contra Dara. En mayo se puso en circulación un nuevo aviso que la culpaba de huida ilegal, y el 10 de ese mes, una corte federal en el estado tramitó otra orden de arresto en su contra, bajo cargos de haber coordinado un vuelo ilegal para evadir la persecución de las autoridades. Para ese momento, ya sospechaban que Dara había escapado de Estados Unidos junto con la niña, que se habían refugiado en el vecino país de México. Según reportes oficiales de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del Congreso, entre 1999 y 2009, al menos 6.966 niños fueron llevados ilegalmente a naciones extranjeras por uno de sus padres residentes en Estados Unidos. Entre ellos, se encontraban menores que fueron trasladados mientras uno de sus progenitores servía en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Lamentablemente, solo un porcentaje muy pequeño de estos niños logró regresar a su país natal. En la mayoría de los casos, las retenciones involucraban al país vecino de México y se facilitaban debido a la falta de coordinación entre las autoridades, ya que, para entonces, no existía una base de datos nacional de órdenes de custodia de menores emitidas por tribunales que ayudara a los funcionarios de inmigración a determinar el estatus de un niño que salía del país. Incluso si los documentos hubieran estado disponibles, las aerolíneas internacionales generalmente no tenían más de 30 minutos para cotejar el listado de pasajeros con un informe de niño desaparecido o con una orden judicial que prohibiera su salida. Tras la ausencia forzada de Sabrina, Greg quedó destrozado. Según sus palabras, pasó de ser un padre soltero, cuya vida giraba en torno a criar a su hija, a sentirse un padre abandonado, cuyo propósito en la vida había desaparecido. Perdió todo contacto con la pequeña e inició una búsqueda incansable y desesperada para encontrarla. Aunque la policía comenzó a investigar y a atar los cabos sueltos, Greg inició su propia investigación y contrató a personas especializadas en búsqueda y rescate. Pronto descubrieron que Dara había pagado a un conocido que trabajaba con ella para que las llevara a la estación de autobuses. Allí compró un boleto que pagó en efectivo para no ser rastreada, y junto a Sabrina abordó un autobús. Esa pista inicial lo llevó hasta Laredo, una ciudad fronteriza en el sur de Texas. En ese entonces, las regulaciones en los límites binacionales no requerían que los padres presentaran documentos para cruzar con menores, lo que permitió que ambas atravesaran la frontera sin dejar ningún rastro. Mientras todos buscaban a una niña de 5 años, de cabello rubio, piel blanca y ojos color café, pronto descubrieron que Dara no solo había cambiado su identidad y la de Sabrina, sino que, además, teñía el cabello de la pequeña con frecuencia, alterando su apariencia y complicando aún más los esfuerzos por rastrearlas. Durante un largo período vivieron en constante movimiento, pasando por numerosos destinos desconocidos. Se cambiaron de nombre en varias ocasiones y no había un registro escolar de la niña, principalmente porque no podía asistir a la escuela ya que no hablaba español. Finalmente, cuando fue admitida en un preescolar y guardería en la ciudad de Félix Cuevas, aprendió a escribir y a leer en español, pero después su condición de inmigrante ilegal y la falta de documentos de identidad, pues su madre no quería mostrarlos, impidió que pudiese registrarse en el sistema educativo formal mexicano y dejó de ir a la escuela durante muchos años. Con la poca información que se tenía, el caso fue presentado en noviembre de 2002 en una importante cadena de televisión, en un famoso programa acerca de las personas más buscadas en Estados Unidos. Para entonces, Sabrina ya tenía alrededor de 9 meses alejada de su padre y se ofrecía una recompensa de $20,000 por información que llevara a encontrarla, pero esa estrategia no dio resultado.
Mientras realizaba sus propias investigaciones, durante el año 2003, Greg estuvo cerca de recuperar a su hija. Fue poco antes del Día del Padre cuando recibió la alerta de un hombre que le envió un correo electrónico, comentándole que aparentemente estaba en contacto con la niña que Greg buscaba. Quien envió el mensaje era un maestro de Sabrina, quien quedó totalmente conmovido porque la pequeña lloró en su regazo. Hablaba muy poco español y su única forma de comunicarse era a través de lágrimas. Además se sentía frustrada porque no podía entender a los otros niños y por eso se refugiaba en los adultos. Cuando el maestro se mostró compasivo con ella al verla triste, Sabrina lloró aún más y le confesó que extrañaba a su padre. El hombre se sorprendió al escucharla, ya que hasta ese momento creía que ella y su madre estaban solas. La revelación lo dejó perplejo. A medida que la conversación avanzaba, la pequeña se fue sintiendo más en confianza y aunque todavía era evidente su temor, le contó la verdad. En ese instante, Dara y Sabrina vivían bajo los nombres de Blanca Aurora Fabián Uribe y Adriana Fabián Uribe. Dos identidades falsas que no se sabía cómo hizo la mujer para obtenerlas. La niña le confesó que sí tenía un papá llamado Greg que vivía en Texas. Le reveló su verdadero nombre y con la mirada cargada de desesperación, le pidió que la ayudara a encontrarlo pues necesitaba estar con él. Según el relato posterior acerca de los hechos, Sabrina le mencionó que su papá tenía una foto suya en internet. ¡Tachán! Tía, me encanta el look. ¿Pero te has pincelado la boca? Sí, yo misma, con inteligencia. Después de la larga conversación con la niña y tras verificar que la historia era cierta, el profesor, de quien no se reveló el nombre, le manifestó por correo a Greg que estaba convencido de que Sabrina sufría bajo el cuidado de su madre. Esa información dejó al angustiado padre con el corazón acelerado y con emociones encontradas. Por un lado sentía alegría de pensar que su hija se encontraba en una escuela situada a solo 30 minutos de donde él vivía en aquel momento. Pero por otra parte, le preocupaba saber que, aunque quería resolver el asunto rápidamente, tendría que seguir los trámites legales en casos de ese tipo, por lo cual lo primero era dar aviso a la policía y a la embajada de Estados Unidos, para que fueran ellos quienes tomaran las riendas de la situación y actuaran de manera oficial. Lamentablemente, la misión de rescate terminó en fracaso. Cuando las autoridades locales finalmente llegaron a la zona, Dara ya se les había adelantado. Con una rapidez desconcertante, logró escapar junto a Sabrina, desvaneciéndose antes de que pudieran actuar. El tiempo, el papeleo y la burocracia jugaron en contra de Greg, y Dara logró burlar a las autoridades. En su desesperada búsqueda, el hombre viajó varias veces a México e incluso comenzó a estudiar español para intentar por sus propios medios localizar a su hija. La profesora a la que contrató para aprender español, una mujer llamada Mariana, se sintió conmovida por la historia de Greg y se dedicó a ayudarlo no solo con el idioma, sino también con la búsqueda de Sabrina. Progresivamente surgió entre los dos una cercanía afectiva que dio paso a un noviazgo, que terminó felizmente en boda, y marcó el inicio de una nueva familia, ya que la pareja tuvo 2 niñas y un niño. Sin embargo, él nunca dejó de buscar a Sabrina y siempre contó con el respaldo de su esposa en esa tarea. El calvario del padre y de los familiares de la niña continuó por muchos años, mientras que la pequeña iba creciendo sin ningún tipo de arraigo ni de apoyo emocional, pues su madre fugitiva no se quedaba mucho tiempo en ningún lugar. Así, Sabrina carecía de amistades, no asistía al colegio y su único vínculo era con Dara. En muchas ocasiones Dara le pintó el cabello, las pestañas y las cejas a Sabrina con tintes de color castaño o rojo, para que nadie la asociara con la niña rubia que todos buscaban. Eso causó que la pequeña comenzara a perder el cabello e incluso había zonas de su cabeza en las que era evidente la calvicie. De acuerdo a algunos reportes de prensa, Dara se mantuvo en la clandestinidad y logró desviar la atención de Greg y las autoridades, luego de someterse a múltiples cirugías estéticas para no ser identificada. Transcurrió una década,
y el padre no descansó en su búsqueda. Continuó pagando los servicios de un detective privado llamado Phil Klein, quien junto a su equipo siguió cientos de pistas e informaciones. Sin embargo, sus esfuerzos incansables no rendían frutos. 12 años después, cuando la esperanza parecía desvanecerse por completo, un giro inesperado ocurrió. Un informante contratado por la agencia privada de investigadores de Klein ofreció una pista crucial. Parecía que finalmente estaban cerca de poder recuperar a Sabrina. Durante las siguientes semanas, los detectives dieron con el domicilio de Dara, ubicado en el pequeño pueblo de Papalotla, Tlaxcala, al sureste de Ciudad de México. Sabrina, quien para entonces ya tenía 17 años, vivía con su madre en un pequeño departamento de 2 dormitorios donde permanecían bajo identidades falsas. Los investigadores mantuvieron el departamento bajo estricta vigilancia hasta que finalmente lograron gestionar la colaboración del Buró Federal de Investigaciones, mejor conocido como el FBI por sus siglas en inglés, la Policía Federal de México y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Después de 2 semanas de vigilancia y cuando ya no quedaban dudas de que se trataba de ellas, la policía realizó un operativo sorpresa en horas de la noche. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía antirrobo y... El 30 de septiembre de 2016, alrededor de las 11:32 de la noche, Dara se enfrentó a la Policía Federal con una violencia inesperada. La situación escaló rápidamente y durante el altercado, un oficial resultó herido. La tensión se intensificó, pero tras unos minutos finalmente Sabrina fue rescatada. De inmediato, Dara fue detenida y trasladada a la prisión de Travis, en Texas, acusada por el delito de secuestro agravado. Mientras tanto, Sabrina fue llevada a la ciudad de Austin, donde un equipo médico la esperaba para evaluarla. Según reportaron, fue rescatada en muy malas condiciones, tanto físicas como mentales y emocionales. Para Greg fue un momento de emociones intensas y contradictorias. Por un lado sentía una alegría inmensa al haber recuperado finalmente a su hija, pero por otro, resultó muy doloroso para él enterarse de que Sabrina no estaba lista para verlo y mucho menos para regresar con él. Aunque soñaba con la oportunidad de abrazarla después de tanto tiempo, los efectos del cautiverio en Sabrina eran abrumadores. Greg entendió que debía ser paciente y comenzar junto a los profesionales el largo y doloroso proceso de curación de su hija. Incluso en una rueda de prensa que ofreció en aquel momento, afirmó que primero tenía que preguntarle a su hija si podía abrazarla. La misma fuerza y determinación que Greg había mantenido durante años en su incansable búsqueda, debía ahora duplicarla con firmeza y paciencia. Sabía que tendría que esperar, sin apresurar el proceso, hasta que Sabrina estuviera lista para enfrentarse a su nueva realidad. Mientras su padre rezaba por su sanación, ella recibió tratamiento psicológico para poder asimilar todo lo que había vivido desde que era una niña de apenas 4 años. Se dijo que la chica llevaba al menos un par de años sin asistir a la escuela, por lo que su educación estaba varios niveles por detrás de lo que correspondía a una adolescente de su edad. Además, tenía dificultades para socializar y adaptarse a su entorno. Los especialistas diagnosticaron que sufría del síndrome de alienación parental, un trastorno que, según ellos, no solo implicaba un lavado de cerebro, sino también un daño profundo a nivel espiritual, emocional e intelectual. A lo largo de los años, su madre le había hecho creer que su padre y su familia no la querían y que no se habían molestado en buscarla. Luego optó por una versión más cruel al decirle que Greg se había quitado la vida y que sus abuelos habían fallecido. Sabrina no estaba en buena condición mental, y según los psicólogos que la atendieron en Texas, necesitaba mucho tiempo de terapia para superar el odio que había acumulado hacia su padre. Greg
enfrentaba la tarea monumental de hacerle entender que no era el padre cruel y golpeador que su madre le había hecho creer durante todos esos años. Su misión era reconstruir la relación y demostrarle que él estaba allí para cuidarla y amarla sin importar el dolor que él también cargaba. Esperaba que ella tuviera algunos recuerdos del tiempo que pasaron juntos antes de que Dara se la llevara por la fuerza y que pudieran crear algunos nuevos con ella. Para colaborar con ese proceso de recuperación de los recuerdos lindos de sus primeros años de vida, su amiga de la guardería, Celeste Chávez, con quien era casi como hermana en su infancia, se ofreció para ser parte de quienes la ayudarían a salir adelante. Una de sus metas era hacerla entender que mucha gente la quería y que siempre la buscaron y rezaron por su regreso. Mientras la chica se readaptaba a la vida en Estados Unidos, Dara Lawrence tuvo que enfrentar el proceso judicial en su contra en marzo de 2016. Al presentarse en el tribunal, el juez le recordó que estaba siendo juzgada por los cargos de secuestro e interferencia con la custodia de un menor y que se exponía a una sentencia de 10 años tras las rejas. Los abogados defensores intentaron demostrar que se llevó a su hija porque creía que Greg estaba abusando de ella, mientras que la mayoría de los testigos se pronunció en favor del padre que nunca se rindió. Para el momento del juicio, Sabrina ya había cumplido 18 años y se hacía llamar Fair. Afortunadamente había logrado insertarse en la nueva familia de Greg y vivía con su padre, su madrastra y sus 3 hermanos. Pero todavía arrastraba secuelas del tiempo en el que estuvo bajo la influencia de su madre. Una de las especialistas que atendió a Sabrina justo después de su rescate testificó en el juicio y dijo que el primer paso fue tratar de sacarla del estado de alerta máxima en el cual vivía, que en términos de salud mental se conoce como hipervigilancia. La nueva esposa de Greg, Mariana Allen, también brindó su testimonio y dijo que las cosas habían mejorado desde que la jovencita vivía con ellos y que la relación entre padre e hija se iba fortaleciendo. El tribunal también escuchó a la terapeuta que estaba tratando a la chica para el momento del juicio, quien señaló que Sabrina sufría de trastorno de estrés postraumático y tenía pesadillas sobre cuando su madre fue detenida en México. Sin embargo, estaba haciendo progresos significativos. Otro testimonio impactante y que sorprendió a todos fue el de Dolores, la hermana de Dara, quien subió al estrado y declaró en su contra. Dijo que una muestra de lo retorcida que podía ser Dara era que, mientras estaba en la cárcel, le envió una carta a su madre que contenía cabellos que se había arrancado, y también le escribió a su madre haciéndose pasar por su padre muerto. Finalmente, fue condenada a 6 años de cárcel, y poco después introdujo una apelación señalando que su abogado defensor fue incapaz y que no la representó legalmente de la forma adecuada. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestimó la solicitud de la mujer y señaló que debía cumplir la sentencia emitida por el juez de la causa. Cuando culminamos nuestra investigación acerca de este caso, el 5 de enero de 2025, no se había publicado nueva información acerca de la vida de Sabrina junto a Greg y su nueva familia, y tampoco había reseñas acerca de la situación actual de Dara. Ahora que conoces todos los detalles de este caso, queremos saber qué piensas. ¿Te parece suficiente la condena a 6 años de cárcel para Dara? ¿Consideras que se hizo justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios. El llanero solitario. ¡Rayo Silver! Un caballo que corre a la velocidad de la luz. Ninguno cabalga levantando el polvo como Silver, el llanero solitario. El jinete enmascarado.
Esta es la historia de uno de los personajes más misteriosos de los remotos años del oeste. Era un tipo fabuloso, un hombre que atemorizaba a los criminales y daba esperanza a aquellos que querían hacer de esta tierra su hogar. Era conocido como el Llanero Solitario.